El candidato a la presidencia de Brasil para las elecciones de este año por el partido Podemos es el actual senador Álvaro Díaz, que cumple su cuarto periodo. Él antes fue gobernador del estado de Paraná. Senador, en primer lugar, ¿cómo está la campaña? ¿Qué ha hecho para que la gente de Brasil pueda tener una idea mejor de su candidatura, aún mismo porque usted viene del sur de Brasil, ¿no? Necesita hacer todo un viaje todo el país para que se torne conocido. ¿Qué ha hecho? Esta es la elección más importante desde la redemocratización del país y ocurre en un escenario de enorme descreencia popular. El principal desafío es vencer la falta de credibilidad. Las personas no creen en los políticos y no creen en las acciones de los políticos. Ese es el principal desafío, vencer la descreencia, pero con seguridad hay un momento adecuado para que el brasileño pueda separar la paja del trigo. Él tiene esa oportunidad en el análisis de la historia de cada uno de los postulantes. Eso es lo que importa más, mucho más de lo que yo pueda decir ahora. Vale aquello que yo hice antes. Yo fui gestor, fui administrador de la cosa pública. ¿Cuál fue mi desempeño? ¿Tuve un buen desempeño o un mal desempeño? Yo creo que este es el patrimonio que el candidato puede presentar como referencia para ocupar la presidencia de la República. Y la encuesta muestra exactamente eso, que el elector desea saber de la experiencia administrativa y del pasado. Él exige experiencia administrativa positiva y un pasado limpio para hacer su opción de voto. Muchos de los políticos están ahora siendo investigados por la Lava Jato, ¿no? La conocida Operación Lava Jato. ¿Usted también está involucrado en eso? No hay en mis 42 años de mandato electivo una sola investigación, no hay un proceso, no hay una denuncia, no hay una acción de alguna improbidad administrativa. Es ficha limpia del comienzo al fin. ¿Y fue por esa razón por qué se animó a salir candidato? Este es el gran patrimonio. Yo tengo un histórico de combate a la corrupción implacable. Nadie en el Parlamento en los últimos 15 años combatió más que yo. Fui el autor de solicitaciones que determinaron la instalación de comisiones parlamentarias de investigación para investigar la corrupción. Fui el autor de representaciones en la Fiscalía General de la República para la instalación de investigaciones de desvíos, especialmente en la Petrobras. Solamente en relación a la Petrobras fueron 19 representaciones. Eso en el 2009, anticipándome a los hechos. Si las providencias hubiesen sido adoptadas en esa época, seguramente no tendríamos este forado enorme que tenemos ahora en las finanzas públicas del país. Entonces, hay una trayectoria de combate implacable a la corrupción en todos estos años. Yo entiendo, sí, que esta es la razón de mi candidatura, pero lo que yo propongo es mucho más que eso. Propongo una ruptura, un rompimiento radical con este sistema de gobernación corrupto e incompetente. ¿Cómo se hace eso? Este modelo es una fábrica de escándalos de corrupción. Es la matriz de los gobiernos incompetentes. Es la razón, por lo tanto, de los problemas aflictivos que estamos viviendo en el país. Es la causa de esta tragedia política, de este caos administrativo. La sustitución de este sistema, yo lo llamo de refundación de la República, que sería un conjunto de reformas que van desde la reforma del Estado, que alcanzaría los tres poderes, sobre todo la eliminación de los privilegios de las autoridades. Todos los privilegios que hoy son detestados por la población en razón de la crisis, con algunas jubilaciones que consideramos inmorales de gobernante. ¿Pero el presidente tiene ese poder para hacer eso?
El presidente tiene ese poder, porque nosotros tenemos un presidencialismo de fuerza, un presidencialismo muy fuerte en Brasil, y las iniciativas del presidente son fundamentales para que los cambios ocurran. Las grandes reformas solo acontecen bajo la égida de un presidente de la República reformista que tenga coraje de proponer cambios y que tenga la capacidad de comunicación para convencer a la sociedad. Creo que eso es esencial. No basta una buena gestión, tiene que tener una buena comunicación. Un presidente que tenga competencia para comunicarse con los brasileños ciertamente obtendrá el apoyo popular para los cambios que desea, y con el apoyo popular tendrá el apoyo del Congreso, porque el Congreso no rema contra la marea, ciertamente no rema. Certamente não rema. ¿Cómo ve usted la relación de Brasil con sus vecinos en una presidencia comandada por usted? En el plano económico, el Mercosur es esencial. Obviamente, nosotros tenemos que corregir las distorsiones existentes, establecer normas que puedan permitir una buena relación comercial con los vecinos. En los últimos años, tuvimos una vertiente diplomática virada para las dictaduras. Dictadores fanfarrones, algunos sanguinarios y corruptos que aplastaban a sus pueblos en la pobreza, y esta relación brasileña se dio en razón a la identificación ideológica de los últimos gobernantes del país. Es preciso cambiar el foco. Brasil es un país emergente que debe relacionarse comercialmente con las grandes naciones del mundo, de Europa, de Asia, porque es de donde obtendremos el retorno que necesitamos para alcanzar nuestro desarrollo en la dirección del futuro. Entonces, esta relación diplomática equivocada de los últimos años debe ser alterada, buscando a alcanzar a las naciones más evolucionadas, una relación que puede ser promisora. ¿Cómo sería la relación con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, por ejemplo? Yo creo que hay una relación indispensable desde el punto de vista del interés económico de nuestro país y obviamente que debe ser cultivada de forma civilizada y ciertamente respetuosa, como debe ser cualquier relación entre países hermanos y democráticos. Lo que nosotros no aceptamos es la relación diplomática con países dictatoriales y que se valen de nuestros recursos y de la generosidad brasileña para alimentar su permanencia en el poder. Donald Trump, con sus medidas, ha puesto un sistema como que nacionalista y dice que las naciones también deberían portarse igual, ¿no? En ese caso da a Brasil más capacidad de tomar medidas que también sean más nacionalistas. Creo que somos independientes, tenemos nuestra autonomía, nuestra soberanía y sabremos trazar nuestros caminos. Evidentemente que tenemos que defender los intereses nacionales. Eso es parte de nuestra formación política y nosotros no abrimos mano de eso. Claro que la defensa de la seguridad nacional, de la soberanía nacional, es una misión indispensable de cualquier gobernante serio en el país. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo usted se posiciona ideológicamente? ¿Cuál es su...? Hay valores a la derecha y hay valores a la izquierda que pueden ser conjugados en la dirección de nuestro futuro. Es así como me posiciono, y casi siempre lo digo cuando presento mis credenciales. Usted las rotula de la forma que estime mejor, pero es evidente que soy favorable a un Estado inteligente, moderno, compacto económicamente, con capacidad de invertir productivamente, estableciendo una buena relación costo-beneficio en la aplicación del dinero público. Aquella frase muy utilizada, menos Estado, más sociedad, yo la asimilo integralmente, de la misma forma como asimilo las propuestas económicas liberales: libertad para emprender, libertad para consumir. Otra frase que también diseña esta postura ideológica es que la mejor forma de combatir la pobreza es valorizar a quien produce. Si eso es tesis de la derecha, yo las asimilo, pero hay otras tesis que son consideradas de izquierda que también las asimilo. Por ejemplo,
Una mejor distribución de renta es la reducción de las desigualdades sociales y el combate a las diferencias regionales. Son propuestas que muchos consideran de izquierda y que yo asumo integralmente. Por eso digo que nosotros sumamos los valores de la derecha y los valores de la izquierda en esta caminada en dirección al futuro. Brasil necesita de esto, de esta cohesión y rumbo. Nosotros precisamos arreglar este país. Él fue desarreglado, un desarreglo no solamente en las cuentas públicas, en la administración pública de un modo general. Este sistema que fue implantado en Brasilia fue trasplantado para todos los estados y municipios brasileños, distribuyendo de esa forma la corrupción y la incompetencia. El sistema único de salud de Brasil, conocido como SUS, es un sistema universal que pocos países lo tienen igual. Tiene sus deficiencias, pero ¿planea usted implementar, mejorar y de qué forma se puede hacer eso? ¿Cuál es su idea sobre el sistema único de salud? El problema no es el sistema de salud, porque yo creo que es un sistema competente. Ocurre que hay corrupción y desvíos monumentales, falta de planificación y una gestión comprometida por la ineficiencia y por la incompetencia. Todo eso como consecuencia de este sistema que vigora en Brasil, que es el del parcelamiento del Estado, eso en nombre de un proyecto de poder de los partidos políticos. Entonces, me imagino que la cuestión no es del sistema, es de gestión. El Banco Mundial, que hace algunos años hizo estudios, constató exactamente eso, que el mayor problema de la salud pública en Brasil era la gestión precaria, la falta de planificación y mucha corrupción. Si nos aventuramos y definimos bien la responsabilidad de cada ente federativo o municipio, tiene su responsabilidad, el Estado tiene la suya y la Unión tiene que asumir la suya. Porque hasta ahora la Unión no asumió la participación financiera en el mantenimiento de los servicios de salud pública en el país. Si nosotros lo hiciésemos, ciertamente el sistema podrá funcionar bien. Recientemente el gobierno federal declaró intervención en la cuestión de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro. Tuvimos la muerte de un activista y también política del mismo estado, de la ciudad, pero igual otros 194 fueron muertos en los últimos 5 años. ¿Hay alguna política diferente de lo que está siendo hecho en estos momentos para la seguridad pública en Brasil? Yo creo que además de las providencias indicadas por los especialistas en políticas de seguridad pública, es necesario antes de nada restablecer la autoridad. Cuando la autoridad no se impone, la marginalidad se sobrepone y los marginales se consideran más poderosos que las autoridades constituidas. Entonces, el lema es tolerancia cero para el crimen, confiriéndole autoridad a aquellos que comandan. Los que comandan las áreas de seguridad pública en el país están debilitados por la ausencia de autoridad. Entonces hay que restablecer la autoridad para que se imponga ante la marginalidad. Esa es una medida indispensable para reducir los índices de criminalidad en el país. Es evidente que existen otras providencias que dependen de recursos, de dinero, y la caja del gobierno fue vaciada por la corrupción y la incompetencia. Es por eso que yo coloco como supuesto indispensable la refundación de la República, que pasa por reformas importantes, en este caso, sobre todo en materia de ajuste fiscal, saneamiento financiero, con reformas que puedan colocar más dinero en el cofre del gobierno para atender las necesidades como providencias que son urgentes en varios sectores. Es una sociedad en movimiento y nosotros tenemos que resolver los problemas emergentes. Nosotros tenemos problemas seculares que pesan sobre nuestros hombros. ¿Pero la seguridad seguiría a comando del Estado, de los estados, o seguiría una cosa más federalizada? Es la integración. Tiene que haber responsabilidad federal y de los estados y municipios. Tiene que haber una conjugación de esfuerzos, una participación efectiva de todas las policías, de la Policía Federal, de la Policía Militar, de la Policía Civil,
de los guardias municipales, del ejército en la franja de la frontera. Dependemos también de inversiones significativas en el área de la inteligencia, especialmente en la franja de la frontera, para que haya un monitoreo, ya que es ahí donde comienza la violencia con el contrabando de armas, con el tráfico de drogas. Y nosotros no tenemos un sistema de monitoreo competente. No se realizaron inversiones. Hay propuestas, hay promesas durante las campañas electorales, pero hasta ahora no hubo inversión suficiente para dotar el área de frontera del país de un sistema de inteligencia capaz de implementar acciones preventivas para reducir el índice de criminalidad. ¿Cuál es su relación con el sistema judiciario? O sea, ¿cómo se relaciona usted sí, presidente, ¿cómo se relacionaría? Porque una de las cuestiones, por ejemplo, de Brasil muy seria, tiene la cuarta población de presos del mundo, después de Estados Unidos y China. La presidenta del Supremo Tribunal ya dijo que necesitaba construir más prisiones, etcétera, pero al mismo tiempo también necesita hacer juicio de más de 200.000 que están presos y no fueron todavía juzgados. ¿Usted cómo trabajaría con ellos? Con relación al judiciario, es la defensa intransigente del Estado de Derecho, obviamente mejorando la legislación para dar claridad a los procedimientos judiciales. Nosotros tenemos tribunales repletos de procesos no juzgados. Hay una mezcla de presos preventivos. La prisión preventiva con presos que no fueron juzgados están junto con los presos que ya fueron condenados. Hay una mezcla de presos con crímenes leves, con presos que practicaron crímenes hediondos. El sistema carcelario brasileño es una lástima. Con relación al judiciario, hay que promover una discusión, un debate sobre el modelo más adecuado, en el que se establezca el principio de la meritocracia como camino para la nominación de los ministros de los tribunales superiores. Hoy, la indicación es política, acaba colocando bajo sospecha a todos los ministros del Supremo Tribunal Federal, del Supremo Tribunal de Justicia, y eso no es bueno para el Estado de Derecho. Y por hablar en eso, hay un momento muy crucial hoy en la política, en la cuestión judicial de Brasil, porque hay mucha presión para que se cambie algunas cosas que ya fueron juzgadas, como por ejemplo la prisión en segunda instancia, aunque fueron juzgados preliminarmente, ¿no? Y que también puede beneficiar o perjudicar al expresidente Lula. ¿Cómo usted analiza la presión del Supremo, la prisión de Lula, un líder carismático, popular, que ha hecho mucho según los índices, mucho por la población pobre del país? ¿Cómo ve usted todo ese escenario? Primero tenemos que analizar el desempeño del expresidente en las encuestas de opinión pública, porque existen aquellos que prefieren solamente hacer una lectura de una eventual intención de votos y no se hace una lectura del enorme rechazo. El 54% de los brasileños quiere verlo en prisión. Esta es la fotografía de la realidad. No es aquello que algunos colocan para intentar convencernos. Es la realidad, es lo que esta encuesta realmente señala. Eso es lo que ocurre. Esta duda está presente exactamente por omisión del Parlamento. El Parlamento tendría que haber votado una enmienda constitucional que legitima la prisión del condenado en segunda instancia constitucionalmente. Yo tengo una propuesta de enmienda constitucional que presenté y está parada en el Senado Federal, que procura legitimar constitucionalmente las prisiones de segunda instancia. Esto evitaría cualquier retroceso en la jurisprudencia ya establecida por el Supremo Tribunal Federal. No creo en cualquier cambio ahora, porque sería obviamente una tragedia desde el punto de vista de respeto a las instituciones en el país. Estaríamos destruyendo esta expectativa reciente de rehabilitación de nuestras instituciones. Estamos caminando para la implantación de una nueva justicia en Brasil. Y para que esto ocurra, solamente falta acabar con el foro privilegiado de las autoridades, que es también un proyecto de mi autoría, que fue aprobado en el Senado y está parado en la Cámara de los Diputados.
Así que acabemos con el foro privilegiado, podremos conmemorar el surgimiento de una nueva justicia en el país, donde todos seremos iguales ante la ley. Entonces, es evidente que este episodio, que implica al expresidente de la República, constituye un gran avance, mas el fin del foro privilegiado dará un salto civilizatorio de la mayor importancia para nuestro país, porque rehabilitaremos la credibilidad en las instituciones públicas brasileñas y haremos con que la población acredite en la justicia, porque el concepto muy arraigado en nuestra sociedad es que la justicia en Brasil solamente alcanza al pobre y al negro. A partir de esta operación Lava Jato y de estas alteraciones de la legislación que podrán ocurrir, ahí sí nosotros podremos inaugurar una nueva justicia en el país. Para finalizar, ¿cómo usted ve la cuestión económica cambial? ¿Haría algún cambio usted? O sea, el cambio 3.3 o 3.5 por el dólar, ¿está bien? ¿Usted imagina que la economía de Brasil sustenta eso como presidente o no? Nosotros tenemos tres grandes desafíos en Brasil: la de la productividad a largo plazo, donde estamos solamente al frente de Sri Lanka y Ucrania. El segundo desafío es el de la inversión. Estamos también venciendo solamente a un único país entre los emergentes, que es África del Sur. Por lo tanto, las inversiones en el país son precarios. Este es un desafío a medio plazo, y el desafío a cortísimo plazo es del ajuste fiscal. Solamente estas reformas fundamentales para recolocar las cuentas públicas en la normalidad. Eso exigirá mucho tiempo, no se hará a corto plazo. Si adoptamos las medidas correctas, seguramente llevaremos hasta el final del nuevo gobierno para establecer un equilibrio de las cuentas públicas. Todo eso se refleja en la economía. Existe este impacto en la economía. La cuestión de la deuda pública, que creció asustadoramente en los últimos años y que obliga al país a practicar intereses elevados, lo que significa un gran impacto en la economía del país, porque inhibe el proceso de crecimiento económico, sobre todo la relación de los servicios públicos que hoy son ofrecidos con pésima calidad, seguridad, salud y educación. Hay un compromiso en razón de los gastos excesivos con la postergación de esta deuda. Muchas gracias. Ok, obrigado, viu? Muito obrigado.